Buenas noches a todos. Muchísimas gracias al doctor Yerobi y al doctor Jorge Ojeda por la invitación. Me alegra mucho poder tener la oportunidad de reunir hoy bajo un mismo streaming o una reunión virtual a dos sociedades que son sociedades hermanas que comparten temas en particular y son la Federación Latinoamericana de Patología del Tracto Genital Inferior y la Sociedad Latinoamericana de Patología Vulvar. O sea que para mí es un gusto maravilloso poder tener la compañía de todos ustedes esta noche. Me corresponde hacer una charla sobre patología del tracto genital inferior y COVID-19, o sea, cómo manejar el tracto genital inferior en esta época. Cuando yo pensaba en cómo desarrollar la charla con tan poca literatura que hay al respecto, y básicamente todo es basado en la experiencia de las personas, yo me sentía como cuando uno se acuesta bajo un árbol y mira al cielo y en el cielo ve las nubes e intenta interpretar lo que uno ve de figuras. Y básicamente lo que yo pretendo hoy es trasladarles a ustedes mi interpretación sobre cómo debería llevarse la patología del tracto genital inferior en esta época, que es una época de pandemia por SARS-CoV-2 y que muchas personas se han enfermado por COVID-19. Entonces, sin dar más preámbulos, quiero hacer dos precisiones. La primera precisión es recordar que el SARS-CoV-2 se transmite de dos formas. La forma más frecuente de transmisión es a través de gotas. Estas gotas generalmente son muy pesadas, se emiten cuando uno habla, por ejemplo, entonces salen las gotas de nuestro tracto respiratorio, pero son muy pesadas y son muy grandes, 10 micras, entonces suelen caerse y posarse sobre las superficies. Al posarse sobre las superficies se convierten en fómites. Y estos fómites pueden contagiar a otras personas. Como son tan pesadas, no llegan muy lejos, más o menos entre 1 metro empiezan a caer, por eso nos piden un distanciamiento de más o menos 2 metros para evitar el contagio. Esa es la manera más frecuente y es la manera comunitaria de infección. Otra manera mucho menos frecuente de infección son los aerosoles. Los aerosoles se producen cuando una persona estornuda a muy grande velocidad y no tiene ninguna protección, o cuando nosotros hacemos algún tipo de procedimiento quirúrgico. En estos casos, los aerosoles o intubaciones orotraqueales o etc. Esos aerosoles permanecen mucho tiempo en el aire, aproximadamente 3 horas, y pueden infectar de esa manera a otras personas. Y eso es importantísimo que lo tengamos presente, sobre todo cuando vamos a hacer las conizaciones cervicales. Entonces tenemos dos formas importantes de contagio, la más frecuente gotas y fómites, la menos frecuente aerosoles. Hay un dato importante que uno debe tener presente y es el R sub 0. El R sub 0 es el número de personas que yo puedo contagiar. Uno puede tener un R sub 0 de 1, que significa que yo puedo contagiar, yo que estoy infectada, puedo contagiar a otra persona, o un R sub 5, que significa que yo contagiado puedo infectar a 5 personas. La idea de todos los programas de salud pública es reducir ese R sub 0 para reducir la, digamos, velocidad dependiente de la curva. Es decir, que si yo tengo un R sub 0 de 1, cada puede infectar a una persona, esta infecta a otra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo tengo un R sub 0 de 5, pues obviamente la curva va a ser muchísimo más rápida. El R sub 0 del SARS-CoV-2 es de 2.5, es decir, que yo, si estoy infectada, puedo infectar más o menos 2.5 personas. De ahí que el distanciamiento social haga que esta curva se aplane un poco. Este rostro es muy familiar para todos, es el doctor Lee, que es un oftalmólogo de Wuhan.
el doctor Lee en diciembre empezó a notar que habían muchos casos de neumonías sin causa clara y unos síndromes respiratorios muy severos en Wuhan, y empezó a advertir a través de las redes sociales que por favor tomaran medidas de control para un posible brote, un posible contagio masivo. La policía le puso unas medidas cautelares y él al siguiente día de esas medidas cautelares, el 7 de enero, atendió a un paciente con glaucoma asintomático y se infectó, y el 7 de febrero falleció en la unidad de cuidado intensivo. Y esto nos deja dos mensajes. Lo primero es que la mayoría de contagios ocurren a través de personas que son asintomáticas. Y la segunda, digamos, medida que nos deja es que tenemos que usar elementos de protección completamente válidos y validados para nuestro medio, para evitar no solamente nuestro contagio, sino el contagio de nuestras personas cercanas o familia, pero también el de nuestras pacientes. Es obvio y está clarísimo que el riesgo se reduce si no hay contacto. Si yo voy y me encierro en mi casa, pues obviamente el riesgo de contagio se reduce, pero también tengo que tener presente que si yo soy un médico que tengo que resolver algunas cosas, posiblemente voy a necesitar tomar algunas medidas de control para no reducir a cero el riesgo, pero sí para mitigar el riesgo. Cuando apareció el primer caso de COVID en Colombia, nosotros decidimos no parar las actividades. Es decir, nosotros seguimos trabajando, haciendo lo que hacemos, que es patología del tracto genital inferior. Obviamente nosotros tomamos algunas medidas de protección que antes no hacíamos. Entonces, generalmente nunca atiendo con tapabocas, que en otros lugares de Latinoamérica se llama barbijo. No atendemos normalmente con tapabocas, empezamos a hacerlo, un tapabocas quirúrgico completamente normal. Las personas que tenemos el pelo un poco más largo, debemos llevarlo recogido. Yo siempre que hago colposcopia desde hace cerca de 10 años utilizo estos gorros quirúrgicos, sin embargo no está demostrado que eso reduzca el riesgo de infección, pero el pelo recogido sí se debe mantener. No debemos usar nada de maquillaje, lamentablemente no debemos usar nada de nuestras alhajas que nos encanta usar, ni siquiera el anillo de matrimonio, en este momento lo estamos usando. Usar una bata desechable. Las batas blancas están llamadas a recoger. Yo pienso que cada vez se vuelven una fuente mayor de contagio las batas blancas. Debemos usar batas desechables, o si queremos batas antifluido que sean de fácil limpieza y que se limpien a menudo. Cuando uno piensa en Wuhan, piensa en una población china aislada, cultivadora de arroz, y Wuhan es un corazón económico de China. Entonces en Wuhan viven muchísimas personas. Este es el río Han, que pasa por todo el centro de la ciudad y es una ciudad cosmopolita. Y allí en el mercado de pescado arrancó el número de contagios en China. Arrancó los casos por coronavirus, por SARS-CoV-2 que produce la enfermedad por coronavirus. Últimamente, en diferentes charlas he escuchado comentarios despectivos y desobligantes sobre la raza asiática, diciendo que los chinos comen cualquier cosa, que todo lo que camina se lo comen y que por eso nos pasan estas cosas. Yo llamaría y quisiera replicar las palabras del director de la Organización de las Naciones Unidas, y nos dice: tenemos que evitar la xenofobia, el odio, la solidaridad. Si algo nos tiene que enseñar el coronavirus, la infección llamada coronavirus 19, que ha matado cantidad de personas en el mundo, no una ni dos, sino miles de personas en el mundo. Lo que nos debe enseñar es que tenemos que ser solidarios, empáticos, amigables, en ningún momento descalificativos, poco solidarios.
Y eso es un mensaje importantísimo que yo quisiera dejar en esta charla. No somos los colombianos, los italianos, los españoles, que si usted es español y está en el supermercado, entonces no me acerco, no. No, somos seres humanos. Este es simplemente un virus, llegó, nos está causando mucho daño, pero no por eso debamos dejar de ser humanos y mucho menos permitir o darle paso a actitudes o actividades xenofóbicas. Entonces, ¿cómo es el tema del contagio? La Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos dividen la pandemia en 6 fases. La primera fase es la fase de investigación. Esa fase de investigación ocurrió en Wuhan, en China. Y entonces ellos empezaron a notar que habían casos de neumonías muy severas en los que se les aplicaba el panel corriente de virus y no era ninguno de ellos detectado. Entonces dijeron, ¿cómo es esto? Está ocurriendo una infección muy masiva, muy severa por un virus que no conocemos. Y entonces lo que hicieron fue un proceso de investigación. Entonces, detectar la secuencia de ese virus para saber qué es ese virus. Después, mirar cuántos casos se están produciendo y cuál es el riesgo potencial de que ese virus se propague. Y esa es la fase de reconocimiento. Posteriormente viene la fase de iniciación, en la que se reconoce que el virus se transmite fácilmente de una persona a otra e incluso se puede transmitir a otros países. Y ahí fue cuando el 11 de mayo la Organización Mundial de la Salud detectó, o más bien dijo, que la infección por SARS-CoV-2 que genera la enfermedad por coronavirus 19 o coronavirus 19 es una pandemia, es decir, que ya habían casos en Estados Unidos, había casos en Asia, había casos en Europa, había casos en Australia, entonces ya hay una difusión del virus por fuera, digamos, de su centro de origen. Luego viene esta curva de aceleración. Esta curva de aceleración depende básicamente de las medidas de salud pública que tome cada país. Puede ser mucho más rápida o menos rápida. Luego sigue una fase de desaceleración que en los casos que hemos visto de COVID, el único caso que muestra una curva que acelera y desacelera muy rápido es precisamente en China. En los otros países esta curva acelera, pero mantiene una meseta mucho más larga. Y luego viene un paso de desaceleración y luego sigue una fase de preparación. ¿Cómo así preparación? La preparación significa vamos a tener posiblemente una segunda oleada infecciosa. Es muy probable y así ha pasado con los casos de influenza que anteriormente la Organización de la Salud ha mostrado, y la Organización Mundial de la Salud nos dirá cuándo se acabe la pandemia. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando el número de casos de SARS-CoV-2 sea la transmisión similar a la de la influenza estacional. Y allí podremos decir que la pandemia ha tenido su fin. Mientras tanto, se seguirá teniendo todas las medidas que dependen de cada país. O sea, cada país define cómo va a controlar la enfermedad. Estamos a 115 días del primer caso que fue visto en Estados Unidos, y para las Américas, que incluye obviamente Norteamérica, tenemos un acumulado de 1.781.000 casos con 106.000 muertes. Si retiráramos Norteamérica, que es los que más casos nos dan, estamos hablando de cerca de 500.000 casos a nivel de las Américas. Y esta es nuestra curva de aceleración desde el primer caso hasta como estamos ahora, y fíjense cómo ya Latinoamérica tiene o está empezando o ya inició más bien la curva de aceleración. No sabemos qué tan alto va a llegar ese pico, ni sabemos exactamente cuánto va a durar. La expectativa es que dure más o menos 3 a 4 semanas,
pero depende de cada país. Y si miramos por países, entonces fíjense en esta curva, entre más a la izquierda estemos, más lento es el contagio, perdón, más rápido es el contagio. Entre más a la derecha, más lento es el contagio. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, se duplican los casos cada 2 días, aquí se duplican los casos cada 3 días, que es como está Estados Unidos en este momento, aquí se duplican los casos cada 7 días. Y podemos ver nuestros países. Brasil en este momento está teniendo una curva de aceleración importante con una duplicación de casos de cada 3 a 4 días. Sigue Perú, México, Chile, Colombia tiene una duplicación de casos más o menos cada 5 a 7 días. Los que menos velocidad tienen son Uruguay y Venezuela, que tienen una aceleración muchísimo más lenta y dependerá de diferentes acciones que el gobierno tome. Pero no solamente los países en Latinoamérica tenemos diferentes velocidades de contagio, diferentes estrategias para mitigar el contagio, sino que además de eso, en un mismo país pueden haber zonas donde hay muchísimos más casos que en otros, y eso depende también de la economía de cada zona y de la movilización que se presente en esos lugares. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la capital de Colombia, se llama Bogotá, queda aquí en el centro, tiene muchísimos casos, Cali tiene muchos casos, Antioquia, y en el Amazonas, lamentablemente, es una población muy lejana, con un servicio de salud muy pobre y tiene en este momento muchísimos casos, pero más que muchísimos casos, tiene muchísimas muertes y eso es supremamente grave para nuestro país. Entonces, en este panorama, entonces tenemos un panorama de una pandemia, es decir, esto no es una infección que le pertenece a un solo país, esto no es una infección que ya solo se contagie por gente que viene del extranjero, sino que esta es una infección que ya llegó a todos los países y que se está multiplicando dentro del mismo país, es decir, que una persona nativa infecta a otra persona nativa y entre más exposición haya, pues obviamente mucho más rápido va a ser el contagio. Que todos nos vamos a infectar, sí, eso es una realidad. Lo importante es que la infección no se produzca en todas las personas al tiempo. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud nos dicen con respecto al cuidado primario, al primer nivel de atención, que es al que corresponde la citología, la colposcopia, nos dice, pues mire, intente mantener los servicios prestándolos, porque yo les voy a contar algo muy grave que pasó en Colombia, y es que incluso los anticonceptivos dejaron de suministrarse. Entonces, tocó sacar una resolución presidencial para decirle a los hospitales, por favor, entreguen los métodos para que no exista una explosión demográfica ahorita en diciembre, enero. Entonces, entreguen los métodos de planificación. Eso pasó igual también con la interrupción voluntaria del embarazo y yo lo tomo también para cáncer de cuello uterino. Entonces, mantengamos abiertos los servicios, prestemos lo que podamos, pero obviamente con racionalidad. Entonces, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Nos dice, mantenga la capacidad operativa de su primer nivel de atención, refuerce su capacidad resolutiva, o sea, no espere que el examen y que el otro examen, no, resuelva rapidito lo que pueda resolver, porque más adelante vamos a necesitar que los hospitales tengan capacidad de respuesta y si los hospitales se nos empiezan a llenar de enfermos crónicos, como por ejemplo hipertensos, diabéticos descompensados, pacientes con VIH, con malaria, etcétera, pues entonces no vamos a tener cómo responder para también solucionar a los pacientes que llegan con COVID. Entonces lo que nos dicen es mantengan estos pacientes controlados, por favor. Y en mi país el cáncer hace parte de las enfermedades crónicas, en otros países hace parte de la salud sexual y reproductiva.
También nos piden mantenga la atención prenatal y perinatal. Nos pide por favor atiendan la salud sexual y reproductiva, atiendan a los adultos mayores, que por eso en muchos países los adultos mayores están en cuarentena, y por favor cuiden mucho de la salud mental. Hay muchísimos documentos. Ustedes entran a la Organización Mundial de la Salud y encuentran muchísimos documentos para leer sobre cada uno de los temas. Sin embargo, no hay ningún documento específico que nos hable de COVID y patología del tracto genital inferior. Entonces, lo que uno tiene que hacer es extraer información que considere relevante e importante para su país y de esa manera construir un documento que debe ser propio de cada región y más de cada región es de cada país e incluso menos que de cada país es de cada municipio, porque incluso en Colombia tenemos municipios sin casos de infección, entonces obviamente la forma de actuar en esos sitios va a ser muy diferente a la forma de actuar en Bogotá. Entonces hay muchísimos documentos. Entonces partimos del hecho de que tenemos una infección, que es una pandemia, que no se puede evitar, que tenemos que intentar controlar, pero tenemos en el otro lado de la balanza una enfermedad que nos está causando muchísimas muertes. Se muere en el mundo una mujer cada minuto por cáncer de cuello uterino. Y el 75% de esas muertes las ponemos nosotros. La ponemos América y el Caribe. La ponemos África y parte de Asia. Nosotros ponemos el 75% de esas mujeres muertas. Es decir, que nosotros debemos propender por equilibrar la balanza. Debemos mantener en equilibrio que las personas puedan acceder a los servicios de salud de prevención de cáncer de cuello uterino, pero debemos intentar evitar que se nos infecten por SARS-CoV-2 y luego se mueran. Si ustedes comparan, la Sociedad Americana de Patología del Tracto Genital Inferior sacó unas recomendaciones para patología del tracto genital inferior que no voy a traer aquí porque las realidades son muy diferentes en Estados Unidos a nosotros. Y entonces fíjense que si comparamos Latinoamérica con Norteamérica, tenemos que en Latinoamérica la incidencia por cáncer de cuello uterino, fíjense, es casi que la segunda causa en las mujeres, mientras que en Norteamérica la incidencia es menos de la mitad. Y la mortalidad en nosotros es de 13.7 por 100.000. Altísima, por favor, es una mortalidad muy alta, comparado con Estados Unidos, que tiene una mortalidad de 3.8 por 100.000. Entonces, estamos ante mortalidades e incidencias diferentes, por lo tanto, tenemos que sacar, digamos, documentos, informaciones distintas. Incluso en Colombia tenemos tanta diferencia, somos un país muy grande de 42 millones de habitantes y tenemos, aquí queda Bogotá, la ciudad donde yo vivo. Si yo tomo mi vehículo y bajo al Meta, que queda a hora y media de acá a Villavicencio, bajo en mi carro, aquí tengo una mortalidad, o más bien tengo una incidencia de 15 por 100.000, mientras que en el Meta tengo una incidencia de 35 por 100.000. Y en el Meta se me mueren 17 por 100.000. Entonces, obviamente, yo debo tener eso presente a la hora de tomar medidas como cierre de servicios. Este es mi papá y mi hijo en una protesta que hubo el año pasado acá en Colombia por el derecho a la vida, porque no maten nuestros líderes sociales, porque tengamos un trabajo digno. Bueno, acá estábamos porque es que Colombia, al igual que muchos países de Latinoamérica, somos un país de contrastes. Esta es Bogotá, esta es la ciudad donde yo vivo, donde ustedes pueden encontrar supermercados, pueden encontrar hospitales de primero, segundo, tercero, cuarto nivel, y esto es el Meta, donde ustedes tienen que viajar a veces 5 horas por río, por esta lancha, desde donde vive la persona, 5 horas en esa lancha para llegar al puesto de salud más cercano,
y montarse en esa lancha a una persona de bajos recursos económicos le cuesta 100.000 pesos. Eso significa que le cuesta más o menos como $50, mucho más de $50, o sea, es muchísimo dinero y no puede llegar al puesto de salud y encontrar el puesto de salud cerrado. O sea, los primeros niveles de atención deben mantenerse. Obviamente no vamos a hacer unas campañas de venga todo el mundo a hacerse la citología, pero si una persona llega a vacunarse o llega a pedir su servicio de planificación o llega a hacerse la citología o la prueba de papiloma o vía Billy, pues nosotros tenemos la obligación de prestarle ese servicio, porque el cáncer de cuello uterino es una enfermedad muy grave y es un problema de salud pública en muchos países de Latinoamérica. Diferentes sociedades han sacado guías diciendo esperemos 2 meses, esperemos 3 meses, esperemos 6 meses, pero es que aquí ya, de hecho, sin pandemia, teníamos que esperar. Para que una mujer en Bogotá, acceda al servicio de colposcopia antes de 30 días después de haber entregado el resultado de la citología, solamente el 12% accedía antes de 30 días. Y si me voy al meta, solo el 3% accedía a colposcopia antes de 30 días. O sea que tenemos ya de hecho un retraso en el diagnóstico. Y si aún me dicen en un documento, demórese 3 meses más, demórese 6 meses más en promedio en Colombia para llegar a un cono, y estas son cifras sacadas del Observatorio Nacional de Salud, se demora en promedio 1 año una mujer. Entonces, ¿qué voy a esperar 3 meses más? ¿Cierto? Si es que la detección temprana me dice, haga todo lo que usted pueda para diagnosticar rápidamente y permitir que la persona se cure y reduzca la mortalidad. Este es un estudio que hicimos en Ginesalud, que es el sitio donde yo trabajo, y allí a toda mujer que llega con lesión intraepitelial de alto grado en la citología le hacemos una prueba de orina cualitativa y la llevamos a conización de inmediato. Y encontramos que el 3.2% de esas mujeres tenían un cáncer microinfiltrante o incluso un invasor temprano, casi que, fíjense ustedes aquí, el 70 y pico por ciento tenían una lesión intraepitelial de alto grado. Y bueno, excluyamos los NIC2, quitemos los NIC2, fíjense cómo casi un 60% tenían un NIC3 o un carcinoma in situ. Por eso nosotros en Samaritana y en Ginesalud usamos la estrategia de ver y tratar en todas las pacientes con citología, lesión de alto grado. No esperamos la colpo, luego la biopsia, luego el cono, no, de una vez cono, obviamente siempre que descartemos el embarazo y obviamente siempre que tengan más de 25 años. La Asociación Colombiana de Ginecólogos hizo unas recomendaciones, hizo 9 preguntas a 90 ginecólogos oncólogos. Ellos dieron sus recomendaciones con el fin de racionalizar recursos y minimizar riesgos. Esa misma acción la han hecho diferentes sociedades. El día de ayer, la doctora Ani Soilán de Paraguay, muy amablemente nos compartió este documento de recomendaciones de bioseguridad, que es un documento hermoso, maravilloso, que nos permite extraer muchísima información sobre cómo cuidarnos, cómo mantenernos cuidados para proteger no solamente nuestra vida, sino la vida de la gente que amamos y a la gente que le debemos, que son nuestros pacientes. Yo voy a basar mi charla en este artículo que fue publicado este año. Es de la experiencia de la Sociedad de Colposcopia de Italia. Y creo que los italianos, con todo el dolor que vivieron, son las personas que más información nos pueden brindar con respecto, y digamos que de una manera más creíble, más sincera, más como desde el sentimiento y no desde los números, podemos evaluar qué hacer ante una paciente con una anormalidad citológica. Entonces dice, cierre todo lo que no es urgente. Ellos cerraron efectivamente todo lo que no es urgente,
pero esto se los traigo en inglés para que ustedes lo lean textualmente y es básicamente dice, por favor, no pare sus actividades de screening porque usted tiene un potencial riesgo de que se incremente el número de cánceres en su país y ustedes saben que nosotros en Latinoamérica las proyecciones de la IARC es que no es que vamos a reducir nuestros casos de cáncer, sino que al contrario, para el 2035 vamos casi a aumentar un 20-25% el número de casos de cáncer de cuello uterino. Entonces ellos nos dicen, piénsenlo muy bien, nos dicen los italianos, piensen muy bien las cosas, no pare el screening del todo, mire qué puede hacer, pero tenga en cuenta dos cosas importantes, dos cosas muy importantes. Primero, priorice qué pacientes usted necesita atender de manera pronta. Entonces, ¿cuáles son esos pacientes que usted tiene que decir, estas pacientes no puede esperar? Y no es que espere 2 meses, 3 meses, un mes, no, ¿qué paciente tengo que atender ya? Y además de eso me dice, haga procedimientos seguros. Ellos nos dicen, usted puede esperar hasta 2 semanas en pacientes con citología reportada como cáncer, como atipia de células glandulares en favor de neoplasia o adenocarcinoma in situ. Yo traje esta gráfica para recordarles que al sexto día ya el trofoblasto está implantado y ya después que le vamos a hacer un cono a una señora con 12 semanas de embarazo o incluso que seguramente ni va a venir a control prenatal, si la paciente consulta, solucionemos. Acuérdense las dos premisas de la Organización Mundial de la Salud. Mantenga el servicio y sea resolutivo. Mantenga el servicio y resuelva. Sospecha de invasión, cuando ya tengo la biopsia, puede esperar hasta 2 semanas. Y enfermedad invasiva puede esperar hasta 2 semanas. ¿Quiénes pueden esperar 3 meses? HSIL, ASH y una atipia de células glandulares en las que no se puede descartar neoplasia. También todos los NIC2, digamos que todas las lesiones premalignas en estadio 3. Todas, en cuello, vagina o vulva. Y eso me gustó mucho de este artículo porque también tiene en cuenta la patología vulvar y la patología vaginal. Lo otro que nos dice es, si usted tiene un ascus o una citología lesión de bajo grado, que usted sabe que posiblemente no le va a pasar nada, contacte a esa paciente, llámela. Mira, señorita Pepita, tienes tal cosa en la citología, esto significa tal cosa, no te va a pasar nada, podemos esperar un año para poder atenderte, es decir, hagan teleconsulta, no abandonar a los pacientes, mantener el contacto con ellos, no abandonarlos, mantener en contacto, pero lo que no es urgente, que ya sabemos que tiene bajo riesgo, pues no tiene sentido citarlo y atenderlo ahorita. Con respecto a los procedimientos seguros, nos dice que si hay sospecha de pacientes que sean COVID, antes de hacer cualquier procedimiento que genere aerosoles, porque ustedes saben que la colposcopia no genera aerosoles, que la concentración que no se ha detectado por PCR virus en vagina ni en cuello uterino. Entonces, digamos que la colposcopia no tiene ningún riesgo aquí, bueno, excepto el contacto persona a persona, menos de 2 metros, etcétera, pero no genera aerosoles. Aquí estamos hablando de procedimientos seguros refiriéndonos a los conos. Entonces nos dicen, si usted tiene una paciente que es sospechosa, pues hágale un test previamente, utilice un sistema de evacuación. Yo les voy a pedir disculpas porque este video lo grabé hace cerca de 8 años y no he procurado volver a hacerlo de una manera más bonita, pero me sirve para mostrarles, un segundo aquí, me sirve para mostrarles que esto es un espéculo de teflón, que es con lo que debemos trabajar, que tiene esta manguera por la que se succiona todo el humo posible. El sistema con el que vamos a trabajar tiene que tener baja potencia, es decir, que tenemos que trabajar a la menor potencia posible, a usar la corriente intermitente. Bueno, aquí esto yo lo hago en el consultorio normalmente, nunca voy a salas de cirugía para hacer una conización cervical, entonces yo infiltro 1 centímetro de silocaína en las 4 manecillas del reloj,
Ya después de que infiltro, ya escojo el asa y acerco el asa y generalmente hago un corte limpio, es decir, que hago un corte rápido. Hago un corte rápido. Aquí lamentablemente está la interferencia por el electro, pero fíjense que el corte es rápido, generalmente no me detengo, pero lo que los italianos dicen es haga un corte intermitente, es decir, corte un poquito, espere que se aspire todo este humo y luego vuelva y corte y espere que se aspire todo este humo, entonces haga un corte intermitente. Lo tercero que bueno, como cuarto, quinto, ya ni sé, que nos recomiendan es no cauterice. En la medida de lo posible, no cauterice, porque es lo que más partículas produce, lo que más aerosoles produce. Entonces, por favor, no cauterice. Yo lo que normalmente hago es que hago presión con una gasa con agua oxigenada, reviso si hay algún vasito sangrando mucho, lo cauterizo solamente ese vasito y luego hago taponamiento vaginal. Volver al cono frío es una opción, pero se requiere salas de cirugía, uno no sabe ahí qué será peor, y obviamente todo el proceso de desinfección y los elementos de protección personal. ¿Qué nos aconsejan en cuanto a elementos de protección personal? Nos dicen, mire, utilice por favor, cuando vaya a hacer este tipo de procedimientos que generan aerosoles, una mascarilla N95. También nos pide que utilicemos unas gafas de protección, es decir, porque acuérdense que el virus se puede transmitir a través de las conjuntivas, entonces que utilicemos unas gafas de protección que nos sellen a nivel ocular. También nos piden que utilicemos una bata antifluidos, que sea desechable, que sea descartable, que utilicemos guantes, y aquí volvemos al tema de no utilizar anillos, relojes, alhajas, estas cosas superfluas que estamos acostumbradas a utilizar. Yo creo que llegó la hora de recogerlo y solamente vamos a usarlo en situaciones muy especiales, porque para la consulta y para la actividad médica definitivamente no se puede hacer uñas cortas, que es lo que los infectólogos nos llevan diciendo años y años, que no se pinten las uñas, que usen las uñas cortas. Bueno, pues el COVID nos está enseñando que definitivamente sí hay que hacerlo. Los zapatos deben ser cerrados, entonces no se deben usar Crocs. Yo suelo usar polainas, pero realmente no las recomiendan, y que utilicemos un uniforme antifluidos. Yo aquí voy vestida de mi ropa normal, pero lo que ellos recomiendan es que usemos un vestido antifluidos y que no lo retiremos antes de salir del sitio de trabajo. Además de eso, debemos hacer limpieza y desinfección, no solamente de las superficies, sino también de las paredes, techos y pisos cuando hacemos este tipo de procedimientos. Como los N95, digamos que nos dan una protección, que puede ser una protección extendida, es decir, durante 8 horas. Si yo durante 8 horas voy a hacer conos, pues me mantengo con la mascarilla puesta, o lo otro que puedo hacer es un reuso de la mascarilla. En ese caso lo que hago es utilizar una bolsa de papel, guardar la mascarilla N95, marcarla con mi nombre, y así me va a servir hasta 6 usos en teoría. También se puede hacer un proceso de desinfección con óxido de etileno, pero eso ya dependerá de cada país. Les contaba que no se ha detectado por PCR virus en pacientes que están delicadamente, que están muy malas en la unidad de cuidado intensivo por COVID, que han hecho unas neumonías muy severas. En este estudio de 10 pacientes que fueron tratadas en unidad de cuidado intensivo, ninguna tuvo secreción, solamente que alcanzaron 3 centímetros desde el reborde vaginal. Este estudio me gusta un poco más, son muchas más mujeres, 35 pacientes, 3 hospitales diferentes.
les tomaron muestra de fondo de saco vaginal, les tomaron muestra de cuello uterino y les tomaron muestra de ano, y todas las 35 salieron negativas para PCR. Les tomaron 2 muestras en cada sitio y lo procesaron en 2 laboratorios diferentes, y para todas salió negativo en cuello, negativo en secreción vaginal, y solamente para una salió positiva en ano. Entonces la conclusión es priorice lo que tenga que priorizar, y entonces yo ahí no estoy, yo personalmente poniendo en una balanza la situación de cáncer de cuello uterino en mi país y en las Américas, no estoy de acuerdo con esperar 2 semanas, porque es que 2 semanas no es el riesgo de que la señora se empeore en 2 semanas, porque eso no va a pasar. El problema es que la señora se puede perder en esas 2 semanas y no volver en esas 2 semanas. Entonces, si llega, acuérdense que lo que debemos hacer es priorizar, priorizar primero, y 2, solucionar, resolutividad. No esperen, no esperen. Para mí eso de esperar no me va, no me suena, no me convence. Entonces, bueno, entonces eso en cuanto a nuestras pacientes. Ahora, yo tengo que hacer un diagnóstico en mi lugar de trabajo. Tengo que evitar una propagación comunitaria, tengo que proteger al personal no solo de salud, sino administrativo, y debo evitar los contactos con COVID. Yo lo primero que llegué a hacer a Ginesalud fue mirar a la secretaria y decir y preguntarme 2 cosas: qué edad tiene y qué comorbilidades tiene. Entonces, mujer mayor de 65, chao para la casa, pues facturar desde casa, no necesito tenerte aquí para que factures, y más si es hipertensa, diabética, EPOC, porque está demostrado clarísimamente en este metaanálisis que aumenta el riesgo de enfermedad, pero no solamente de adquirir la infección, sino de que se enferme uno gravemente y se muera. Entonces, es muy importante tener eso presente. Hay que educar no solamente a nuestras pacientes sobre el lavado de manos, mantener las infografías, sino hay que educar a todo el personal que trabaja con nosotros sobre los elementos de protección personal y la limpieza intercurrente, sino que también debemos educarnos nosotros sobre cómo ponernos los elementos de protección personal. Y además de eso debemos monitorizarnos, es decir, debemos estar vigilando que estamos haciendo las cosas bien. No podemos llenarnos de 3 agendas como hacíamos antes, 3 agendas, la paciente extra, no. Tenemos que hacer que se mantenga el espacio entre paciente y paciente. Tengo que tener presente dónde estoy trabajando. No es lo mismo si yo estoy trabajando en mi consultorio particular, donde solo tengo mi sala de espera, que es para mí, a si estoy en un hospital donde tengo que compartir la sala de espera con ortopedia, cirugía, etcétera. Entonces tengo que ser muy, no solamente solidario, sino que tengo que tener la capacidad de deducir qué es correcto y qué no es correcto. Los baños deben ser continuamente desinfectados, porque recuerden que los sitios de más presencia de SARS-CoV-2 es el tracto respiratorio. Seguido del tracto respiratorio está el tracto gastrointestinal con 26% de detección en muestra de heces, 1% en sangre, 0% en vagina. 0%, entonces hay que cuidarnos mucho del tema de los baños. Entonces yo pongo en mi balanza una incidencia altísima de cáncer de cuello uterino, y por el otro lado tengo un riesgo biológico de infección que yo puedo contener, no puedo ser indiferente. Entonces tengo que evitar que la paciente llegue, tengo que preguntarle cuántos años tiene, pues si es que yo la voy a ver presencial, entonces yo le pregunto cuántos años tiene, si tienes fiebre, que está presente en el 96% de los pacientes con COVID, si tiene tos, que está presente en el 95% de los pacientes con COVID, si tiene síntomas gastrointestinales o incluso cutáneos, si tiene antecedentes de riesgo. Debo preguntarle el resultado de la citología, pero si ella me dice que es un ASCUS, yo le voy a decir, voy a llamarte a hacerte una teleconsulta y un teledireccionamiento. Entonces yo te llamo, cobro mi consulta, pero no la veo, no veo a la paciente. Si hay antecedentes de anormalidades previas, debo recomendarle que venga con tapabocas, debo tener cuidado con lo que ya dijimos y pedirle ojalá que venga con falda,
para evitar que yo esté gastando tanto dinero en batas, además que es un insumo que de pronto se va a necesitar más adelante. Debo tener en cuenta el estado de ansiedad de la paciente. Fíjense cómo en este estudio que está aquí, el estado de ansiedad sobre 80 era de 53 cuando recibía una citología alterada. Entonces yo no la puedo dejar así, sin atenderla ni solucionarle el problema. Tengo que tener presente que debo cuidar y sostener el sistema. No existe algo que evalúe el riesgo de consulta externa. Entonces, teniendo presentes estos riesgos, los accesos a los servicios de salud eficientes en nuestros países, la pérdida de los derechos sexuales y reproductivos, para mí definitivamente es, no debemos suspender la atención de los servicios de salud. Atención, los invito al quinto Congreso Latinoamericano de Patología del Tracto Genital Inferior, que va a ser en la ciudad de Bogotá en el mes de febrero.